Doctora. Bueno, buenas tardes para todos. Llegó. Gustavo Soriano Hola, saludándolos. hola Gustavo. No he Ay, podido hola. activar la cámara, estoy en eso, pero vayan comenzando. ¿No está activada? Pero te Está vemos, activada. ¿Sí? Te Estás vemos, te ahí, vemos. te vemos, Te te vemos. vemos. está Che, les Yo perfecto. no puedo estoy decir viendo algo. entonces. Bueno, muy Sí, bien. Raquel. No estoy Gracias. bien, no me siento del todo bien. Pero ¿por qué? entrar acá y verlos a ustedes me parece que me va a mejorar rápidamente. Seguro. Gusto de verlos. Hola, buenos Eh, días. Qué gusto verlos a todos. bueno, Hola. Hola, Hola, Bom hola. dia, tal? bom dia. hola, ¿Qué buen tal? día. ¿Qué tal? Eh, bueno, les doy la bienvenida a cada uno. A ver. eh, Ana Mosansky está teniendo problema para entrar. Mm. Eh, Alicia Muniz me transmitió que se acaba de operar de los ojos y está en una situación de descansando por eso. Bueno, eh, les comento algo. En este momento somos 25 personas que me entero por Jacqueline que es lo máximo que se permite ver en la pantalla. ¿Así? Pero se inscribieron más personas. No, ahora somos 26. A ver si... Pero saben, Claro, pero Nelson, que en el grupo hay desplazas como en la flechita y la 50. ves. Sí. Sí, bueno, pero digo porque la idea de hoy, si Raquel sigue disponible para leernos, es poder leer los fundamentos y ir transmitiendo un poco la dinámica, lo, lo importante que es en los diálogos a la deriva eh, nos podamos escuchar, podamos conversar y, y a fuerza de que quede como consigna, y es un problema que quede como consigna porque se va vaciando, para mí conversar es interrumpirse. Entonces, diferentes maneras de conversar. Elina, mm, ¿pusiste la mano por algo? Sí, porque los Zoom a los que estoy acostumbrada, Sí. por lo menos 50 personas he tenido, así que en la asociación de No, Uruguay. no, entran muchos, pero Ah, el tema es que, y me parece que es un criterio que no adopté, eh, en la necesidad de conversar y vernos, porque una manera es el que quiera participar, levante la mano. Otra manera, que no excluye esa, es hablar directamente. Eso quiero, este, ujú. por lo que sea. Entonces, les propongo, voy a compartir pantalla, a ver si puedo acá. Compartir, ahora cuando se... Es muy Voy a chiquita tratar, la letra, ¿no? Ahora sí, sí. sí, Ahora sí. a ver, Ujú, ujú. ah, denme un segundo que voy a tratar de... Ah, está. Está bárbaro, ahí está Esto bárbaro. es lo máximo. Está Ujú. perfecto. Bien. Eh, Raquel, ¿nos harías el favor de leer? O Disculpen, o sea, yo estoy desde dos lugares, por eso, por si necesita el lugar uno, me voy a ir de uno porque estoy con dos dispositivos, pero sigo no, 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 estando. no. Entran. Es un. Les planteo una dificultad de que no nos vemos para conversar.
Esa es la dificultad a compartir. Entran, no sé, Entran en una pantalla, digamos. claro. Ujú. Raquel, ¿estás por ahí? Sí, ya estoy. Bien, me pongo a leer. Dale. Dale. Anarquía y vínculo. Diáspora, migración, jerarquías y porvenir. Ensayo sobre clínica vincular. Hay un cuento rabínico que relata Walter Benjamin y me gusta mucho. Resulta que hay a 4 sabios se les permite la entrada al paraíso. De los 4 que entran, solo uno puede dar cuenta de lo que ocurre allí. Un sabio muere inmediatamente al entrar, otro queda ciego y el otro queda loco. El que puede contar de cómo suceden las cosas en el paraíso dice, allí suceden las mismas cosas que aquí, pero los objetos están un poco corridos. Imaginemos una mesa con vasos, platos, cubiertos. En el paraíso estarían los mismos objetos, pero un poco corridos, no en el mismo lugar. O sea, que el mirar diferentes, el ordenar diferente, hacen posible estar en el paraíso, que lo podemos tomar como equivalente al porvenir, en lo que vendrá. Bueno, la anarquía, que venimos hablando en diálogos a la deriva, intenta eso, generar un otro orden que no responda a ratificar un solo origen y una sola manera de ordenar. An como prefijo negativo y arquia, arge como origen, orden, sistema. Una nueva manera de hacer y vivir los vínculos, que no descarte otras posibilidades, pero que ponga de relieve que otros posibles generan otros vínculos, que atiendan las injusticias como llamado del otro. Hasta entonces correr un poco las cosas como movimiento afectivo para que el porvenir no sea la repetición de lo sabido del pasado. Basta tener otra perspectiva y eso incluye el cuerpo y los afectos para que el porvenir dé lugar. De forma hospitalaria al extranjero, la viuda y el huérfano, figuras de los que necesitan del otro. Así la idea es poder intercambiar, conversar, o sea, partir y promover las diferencias en donde el juego de poder no deje a una voz única y que estas voces abran espacios de acciones. ¿Será posible cuestionar la sintaxis, el orden que tenemos naturalizado para describir, valorar lo que hacemos? Este año, el espacio de pensamiento abrirá espacios. Diáspora, como forma de vivir con otros. Errancia, migración, ciudad cerrada, nacionalismos, subjetividad. Para esta parte nos ayudará el reciente libro de Manuel Reyes Mate, Tierra de Babel, más allá del nacionalismo. ¿Querés que lea los chiquitos, las llamadas? No, no en este momento. Partiendo del mito de Babel, iremos pensando, intercambiando sobre las formas de vivir que dejó esta experiencia y sus repercusiones en la subjetividad actual. En la jerarquía, mi antropólogo favorito, David Graeber, abrirá espacios con su texto. Posibilidades. Ensayos sobre jerarquía
rebelión, deseo. En el porvenir nos ayuda Anditias Matos con su texto La anarquía que viene. Por venir, en donde trataremos de correr un poquito nomás lo que se viene repitiendo de forma natural, jerarquías, vínculos y pedidos de sacrificio para cumplir metas llenas de desigualdades, crueldad y guerras. Diálogo a la deriva es un espacio autogestionado, comienza en julio, tiene una frecuencia semanal y cada conversación dura 1 hora 15 minutos por Zoom. Como todos los años vamos a tener visitas que abrirán el diálogo. Reitero y agrego, Manuel Reyes Mate, Tierra de Babel, más allá del nacionalismo. Anditias Mato, La anarquía que viene. Carlos Arévalo Plá y Adriana Mira, Familia no fascista. Herbert Tenenbaum, tema a confirmar. Y Joaquín Rodríguez Nebot, tema a confirmar. Bueno, Muy bien. está dicho. Dejo de compartir. Gracias, Raquel. ¿Sabés lo que tengo ganas, si a los demás les parece? A mí me gustaría, porque me resulta bastante enigmático, esto de correr cosas, ¿no? A mí me encantaría que pudiéramos fantasear un poco. ¿Qué sentimos que quiere decir correr las cosas? Bueno, es una propuesta. ¿Otros comentarios? Yo puedo seguir como tratando de imaginar. A Si ver. yo creo que tenemos platos y vasos cubiertos, y entonces yo corro el plato y en el lugar del plato queda un vaso. Entonces yo tendría que comer del vaso. ¿Qué sería comer del vaso? Algo así. Podríamos imaginarnos algo así. ¿Qué quiere decir correr las cosas? Ir hasta el otro lado. Oye, Bueno, o podríamos, tal vez también podríamos pensar que correr los platos y los cubiertos pudiera abrir espacio para otros puestos, otras personas que se sienten a la mesa. Mm, A mí igual me bien. Que los pareció interesante miremos. lo que decías, Raquel, en el sentido de, siempre pienso eso que Nelson lo ha traído muchas veces, este comentario de Benjamin de correr un poco, el paraíso son las cosas un poco corridas, es como, lo tomo como descentrar, ¿no? Salirse, descentrar la cosa. Igual me parece interesante tu comentario porque a mí eso podría ser darle otro uso al orden establecido, ¿no? Y eso me parece que es un sentido distinto a lo que estaba poniendo Nelson en la mesa en algún sentido. Pensaba que también cuando corres las cosas del lugar, empiezas a verlas, porque si no, ya no la ves. Está el vaso en su lugar, el plato. Pero cuando las corres, las vas viendo, creo yo, nuevamente. Y las vas viendo, Elena, con la sensación de que no están en su lugar. Pero ¿es posible correr las cosas sin correrse uno también? Excelente pregunta. Sí, esa es la otra asociación con la que yo estaba, lo que tú Mm. decís, Elena, correrse uno del lugar. Porque
No, a mí me pasa, yo me acuerdo de una frase que escuché otra vez de un sociólogo que decía, nosotros subestimamos, en general tendemos a subestimar con el que no estamos de acuerdo, ¿no? A mí me pasa eso mucho, tengo un problemita ahí. Eh, y bueno, correrse de lugar podría ser también una metáfora. Pero si corremos las cosas para ir a usarlas, tenemos que corrernos del lugar también. Es como que ya no nos dejan en el mismo lugar. O ya no es el mismo uso. Claro, Cambia todo. no es el mismo uso. Y también se podría aplicar al infierno, ¿no? ¿Al qué? De- Al infierno, Al infierno, porque estaban hablando del paraíso. sí. Entonces, también va a ser interesante, ¿no? Que los movimientos, depende de qué movimientos y qué deviene y qué se construye. Me parece que así como podemos hablar del paraíso, también como metáfora se puede hablar de cómo construir infiernos, moviendo un poco las cosas. No sé, se me presentó eso. Mm. Ajá. Quería intervenir para hacer un comentario con respecto a esto que estaban diciendo, si me permiten. ¿Se Sí, escucha? adelante, adelante. Sí, ¿Sí? sí. El, creo que el correrse del lugar, el buscar otro lugar, el dar otro uso, me parece que va en el sentido de no quedar como en una especie de cerramiento o de pertenencia inamovible. Pero más allá del punto de dar otro uso, la búsqueda de un uso que no sea caprichoso, en el sentido de que cómo pensar el uso que tenía, qué otro uso o qué otros lugares o qué otros movimientos pueden surgir, sin que eso signifique la descalificación del uso anterior. Porque si no se puede, me parece que hay un riesgo en donde se podría producir una necesidad de movimiento, más allá de pensar qué es lo que se mueve, en qué sentido y con qué contenidos nuevos se puede dar al uso. ¿Me explico? Sí. Mm. Y en Sí, sí. relación a eso pensaba yo también que se necesita o pensaría yo en abrir un espacio porque para acomodar lo nuevo, pero también para considerar lo que ya estaba. Ahí Em, está, sentido. Tomando en cuenta esto que decías. Ajá. Sí, O yo sea, pensaba, sí, porque perdón. nada más, o sea, sí, porque siento que el espacio, abrir el espacio es algo importante, como abrir el espacio en la mente, en el lugar, con el otro también. Bueno, eso quería comentar. A mí me pasa, Pensaba en que en esto que la primera parte del texto que leyó Nelson, en esto que habla Benjamin, que como que un texto o una situación nos indica mirar hacia un lugar, ¿no? Y bueno, y abre el lugar para ver el paraíso y después se dice lo que hay en el paraíso y cómo se está en el paraíso, pero en el camino dice todos los que no entraron en el paraíso. Y cómo una parte de mí tendía a pensar qué pasó con esos que no quedaron, o sea, que no siguieron ese hilo del texto y que no estamos mirando, cómo no mirar lo que me indican mirar, en ese sentido como de resistir, en el corrimiento. Pero lo dice Ana Paula, ¿qué les pasó a los que no pudieron ver eso? Uno se volvió loco, ¿cómo era? Dice una parte, indica que sigamos mirando hacia el paraíso y cómo se está, pero no dice un acontecer. O sea, todos seguimos pensando qué pasa en el paraíso. Todo lo que sucede por demás, o por antes, o por después, no está.
Pero En eso podríamos de pensar, correrse, de correr, cómo resistir a lo que me indican que mire. Eso es lo que me sugirió El, la propuesta. Yo lo que me pasa es que cuando pienso en lo corrido y me imagino en la situación de lo corrido, lo primero es que me viene como una inquietud, como una sorpresa de estar, pero no como yo conozco estar. Mm, Me pasa esa sensación. ujú. Quisiera comentarles también que en México la expresión de lo corrido no me queda tan claro. No es una expresión que se use cotidianamente. Lo que estoy entendiendo es como dejar que pase, ¿no? O sea, pero em, no me queda tan claro, Frank. O sea, creo que es algo así como dejar ser, que las cosas vayan, que se muevan. Esa es la impresión que tengo, pero no sé si es así. yo coincido Pero, con eso, Eu, Alejandra. eu aqui Dejar, no soltar. Brasil, eu tentei pegar a tradução. Aqui no Brasil, a gente entende, como a Alejandra comenta, que é deixar correr, Mm, deixar dejar pasar. Como se dejar movimentar pasar. de um jeito muito rápido. E aí a tradução, para eu conseguir entender, aparece assim: tirar do eixo, que aí é o que vocês Mm, estão falando, né? mm, Então, tirar Mm, de eje. mudar a perspectiva, né? Mas aqui ujú. no Brasil a gente também não usa o correr. Mm, Então, Qué interesante, ¿eh? Qué sí. interesante. ujú. ¿Cómo hay? Porque sí, yo creo que, bueno, como dice Carlos, me gusta mucho esa metáfora, que en realidad no es una metáfora, es una alegoría, que cada vez que la escucho me sugieren otras cosas, sobre todo por otros textos de Benjamin, ¿no? Pero pero, pero no había visto esto último que trae Rachel Mm, y Alejandra, Alejandra. ¿no? Que eh, la traducción, porque uno traduce permanentemente, esto de estar, que las cosas están un poco corridas, es como dijo Raquel al principio, no donde se supone que tienen que estar, no donde, por eso me parece muy buena la expresión de Raquel de el cambio de eje. Estar corridas las cosas es este, no donde tendrían, y Mm, tendría, le doy una fuerza ujú. relacionado con los ideales, con, con esa manera de ordenar las cosas, que parece que quedan como únicas. Esto creo que también habló algo Gustavo. Eh, me, me pregunto, Lila, si lo del infierno es que justamente que no queden las cosas, que el único lugar que haya sea eh, como deben ser las cosas, una cosa así, ¿no? Sí, pues, digamos, Este, el paraíso y el infierno es un planteo de un orden complementario, ¿no? Eh, digamos, a mí me llevó un poco ahí. Son formas de como nombrar metas, como como son meta. modelos de ordenamiento vinculados, yo qué sé, a la idea de totalidad. Son totalizaciones. Me lleva más a Levinas con totalidad infinito, ¿no? Ujú. Paraíso e infierno en ese sentido funcionan como un orden totalizador complementario. Me quedé ahí porque, bueno, el autor tomó esa figura, ¿no? Es, Sí.
que Sí. también en sí misma es para poner a trabajar, porque es un orden que proviene de un pensamiento religioso también, filosófico y religioso. Me quedo ahí. Claro, esto Sí. capaz que yo lo entiendo un poquito en el sentido que trae Lila de como que se vuelve un binarismo y se toma una posición y la otra es antagonista total o en fin, pero están los dos complementarios. No hay una posibilidad de una ruptura, no hay una posibilidad de un devenir o de un corrimiento a la manera de Brasileira, de Alejandra, que también sería correrse, sería el dejar correr, no confirmar, como decías tú, Nelson, en otras oportunidades, sino más bien afirmar, poder tener desde otra perspectiva otras Gol. posibilidades, que puede ser otros convidados a la mesa o no, o que se rompa el vaso, que se rompa el plato, pero sí, por ahí. Que entren más gente, Hablando abre de otras binarismo, posibilidades. Adelante, adelante. yo me preguntaba qué hacemos con los viudos, porque en el texto me chocó un poquito escuchar el extranjero, la viuda y el huérfano. Yo pensé, ¿y el pobre viudo qué hacemos con él? Hablando A de no mí, repetir, ¿no? a mí me pasó lo mismo. Me salió el feminismo. Por- por- Bueno, sin no, ser tan dramático, y los solteros y las solteras, porque la viudez trae otra cosa pegada ahí. pero Jacqueline, un poquito más porque no sé, no sé si te puedo seguir. Hablábamos de todo de Ay, correrse, ¿no? De correrse, bueno, y esto obviamente lo retomas porque está esta expresión de, bueno, ayudar al extranjero, a la viuda y al huérfano. Pero hoy en día capaz que podemos formularlo de otra manera, justamente pensando en correrse. buena idea. Ujú. Está bueno, está bueno. Yo creo que falta También hay mucho. un matiz, ya que me haces pensar que, no sé, pregunto, que Dale. en el relato aparece, ahora te doy la palabra, Joaquín, en el relato, no sé si dice correrse, pero en el relato me parece que dice que las cosas estén corridas, eh, que hay otra Sí, disposición de los elementos, de la composición. Llega hasta ahí, el relato dice eso. Mm, No sé, ahí me quedo ahí. bien. Me gustaría leer de vuelta qué es lo que les pasa a los que no pueden seguir la línea. Uno se enloqueció y al otro ¿qué le pasó? No me acuerdo. Pero ¿Se se acuerdan? volvió Quedó ciego. ciego. Y Lo que pasa es que son traducciones del, del relato ¿no? Eh, uno se vuelve ciego, Ciego, uno loco y cae muerto. fulminado. Sí, exactamente, ¿no? no sé si alguien iba a hablar. Ciego, Joaquín loco y quería, qué, perdón. no, ciego, Muerto, loco y muerto. muerto. El que me parece que es más próximo a la traducción literal es el muerto. Este, porque dice, en realidad, no dice que se enloqueció, dice que se dedica a cortar el pasto o a hacer cosas que no tienen sentido, ¿no? Eh, en forma literal. Bueno, me anoto para después de Joaquín. No, Joaquín, no, no, Era una intención. bien, dale, Eh, Elena, nomás. bueno, quería volver a lo del infierno, porque yo me imagino en este
Primero que no conozco esto de este paraíso, no lo conozco, el de Benjamin y el de este cuento. Este, me resulta muy sorprendente. Y entonces me imagino el infierno en complementario, como decían, como lo inamovible, lo que y me hace acordar el infierno de Dante, lo que se repite inevitablemente, inexorablemente para siempre. No se puede cambiar, nada se puede correr del guión. Entonces, realmente todo lo burocratizado, lo repetitivo, ¿no? Cero creación, cero perspectiva nueva. Y me parece que aunque hay algo binario en el planteo, de todas maneras no es binario, porque la nueva posibilidad y perspectiva se abre al poder correrse. En tanto hay un corrimiento y hay un nuevo eje y perspectiva, ya está, ya salimos del binarismo. Entonces, bueno, eso básicamente. Se puede seguir, pero eso es es lo concreto. Me surge una acotación que es, eh, se me perdió en qué texto es esta alegoría, pero Walter Benjamin en las tesis de la historia, la primera tesis que transmite, que son en realidad son 19 tesis que son párrafos, la primera trae también un cuento de, de un jugador de ajedrez que se valía para jugar, para ganar, de un enano que estaba mediante espejos que no se le veía, pero que colaboraba con las jugadas de un jugador turco de ajedrez. Es un cuento. Pero ese enano que no se ve, dice Walter Benjamin, es la religión. O sea, él toma un, un, un elemento para tener en cuenta como un organizador social, dice, cómo hacer visible justamente para que no se sigan repitiendo las situaciones, ese creo que es el planteo de Walter Benjamin, y para promover acciones, este, para promover otras maneras de hacer. En ese sentido me parece esta alegoría otra vez. Me llamó la atención cómo se establecen diferencias entre cuando uno describe lo que ve, como la mesa, digamos, ¿no? A cuando uno usa las cosas, ¿no? Como decía Raquel al principio, bueno, pero resulta que si hay un vaso, comemos la comida con el vaso. Bueno, y surgen otras posibilidades. Este, Ahora me vino a la cabeza cuentos de Marcelo Viñar que comía con gente que comía con la mano directamente y no usaba los cubiertos, y el choque que tuvo por, por estar, por participar en esa manera, ¿no? Porque eso también, eh, ¿por qué ordenar las cosas diferentes? ¿No? Nos lleva a una pregunta de cómo tenemos un orden, que es un orden valorativo además, ¿no? Porque eh, ¿qué pasaría si no hay cubiertos para comer? Lo que sé. Yo iba a hablar de los valores también, Nelson. Yo Ujú, pensé que dale. también tiene que ver con los valores. Y yo estoy en el infierno y hace calor, con el frío que tengo ahora, eso no me va a hacer mal.
qué bueno que hace calorcito. Lo puedo cambiar tranquilamente. Si no supiera lo que es el valor del infierno o el valor del paraíso, ¿no? Cambiamos los valores. Nada que ver lo que voy a decir, pero no así como lo leímos, no es una alegoría, porque una A ver, alegoría implica una sucesión de elementos que tienen una correspondencia simbólica uno con otro. Pero tiene que haber una sucesión. Así en forma aislada es, como dijo Carlos, una metáfora. una metáfora bien, puede ser. Pero capaz que la narración original sí es una alegoría. Este, pero la alegoría implica varios elementos encadenados y en que cada uno de ellos es un símbolo de algo. Perdón, pero no sé por qué le Sí, llaman alegoría. Sí, porque la eh, narración original lo es. eh, te respondo, comparto no saber. Eh, en realidad, eh, tengo la idea de que las imágenes que usa Benjamin, y no me parece neutral eso, no son imágenes de simbolismo, en el sentido de que una situación se refiere a otra. En ese sentido, eh, me parece que hay una diferencia que no soy capaz de sostener, y vos me dirás, Elena, sí, entre alegoría y algo simbólico, ¿no? O sea, la referencia que tiene es, el simbolismo parece ser más directa. La Sí, alegoría, la alegoría siempre implica una concatenación de elementos, ujú, que, bueno, siempre en mi recuerdo de hace muchos años, capaz que ya no, pero bueno, no importa, era para saber un poco más del está relato bien. original, en realidad. El relato original, ahí tengo un dato que le pedí a Raquel que no lo leyera, este, que se los comparto. A ver, que es no, esto no es, y dejo de compartir. Eh, no estoy muy ducho, a ver si compartir, acá, ahora sí. Que es la llamada cuando comienza el texto. Hay un cuento rabínico que relata Walter Benjamin, y aquí la llamada. Eh, podría pensarse que el gran rabino que le cuenta esta historia a Benjamin, en el que piensa Walter Benjamin, es Scholem, pero la fórmula según la cual basta un pequeño desplazamiento de las cosas para cambiar el mundo aparece explícitamente en Ernest Bloch, con su complemento. Esta tarea es, sin embargo, tan difícil que solo el Mesías es capaz de realizarla. Esta es una cita de Testigos del Futuro, Filosofía y Mesianismo, de Pierre Bourdieu. Digo porque después vamos a ver algo de este autor Scholem, que es el amigo o desde la adolescencia
de Walter Benjamin, y depositario de varios textos, en fin, y eso. Mm, Busqué en el chat GPT Sí, que es una alegoría. A ver si quieren, sí, les leo y la envío al chat. Dice, una alegoría es un recurso literario o artístico en el que una historia, una imagen o un conjunto de personajes representan un significado más profundo, generalmente una idea abstracta, moral, filosófica o política. Es decir, lo que se cuenta o se muestra tiene un sentido literal y al mismo tiempo un sentido simbólico. Luego da unos ejemplos de la fábula de una tortuga y una liebre y de una mujer con los ojos vendados sosteniendo una balanza. Es una alegoría de la justicia. La diferencia entre una metáfora y una alegoría es que la metáfora suele establecer una comparación puntual. El tiempo es el río, mientras que la alegoría desarrolla una comparación a lo largo de toda una narración, imagen o conjunto de símbolos. Ok, ya Por eso Gracias. implica varios Ujú, elementos, ahí está, no es puntual. ujú, Sí, dice también que la alegoría encadena varias metáforas a lo Ahí largo va, de un relato complejo. ahí va. ujú. Sería interesante leer el cuento completo. A eso iba yo no tanto una forma rebuscada de pedir el cuento fue. el relato este, Sí. bueno, después lo trato de buscar o eh, le Yo, preguntaremos. ¿Se llama Los Nelson, Cuatro Sabios? ¿Eh? ¿Se llama Los Cuatro Sabios? Rabinos, ¿no? No, es un cuento rabínico que trae en un texto de Benjamin. No sé si la experiencia de la juventud, bueno, imposible de memoria, renuncio a... No, por favor. Está, bueno, disculpen si dispersáis. No, no. Lo que pasa es que si agarramos el cuento entero, sí, capaz que nos damos cuenta de qué se trata, y acá se sí, trata de que no nos demos cuenta de qué se trata. sí. A mí también No me ir hacia el resuena origen, no ir hacia el origen. eso. Bueno, esto iba a plantear, Carlos. Claro. Me Yo lo, quedo solo una cosa, sí, Lila, porque me quedé pensando sí, hoy en el ejemplo de otro modo. A mí me parece que hay algo ahí cuando uno piensa, por ejemplo, en la familia, ¿no? La mm, familia, entonces el casarse, todo eso tiene un sentido. Y cuando de repente uno ve un extranjero que se casa con una persona para adquirir la nacionalidad, ahí hay otro uso de la familia, del derecho, me parece que hay pequeños ejemplos que dan cuenta de cómo ciertas cosas están encapsuladas en una suerte de determinadas posibilidades y cuando se abre, se corre un poquito la cosa, se abren otras posibilidades y ahí se pueden hacer otros usos que no van ni en detrimento de lo anterior o algo cambia de lugar y eso produce otra cosa. Me quedé pensando en eso hoy. Disculpa, Lila. sí. No, no, pero resonaba por el mismo lado. Me resonaba como algo que nos permite, más allá de que sí puede ser interesante investigar todo el relato, pero que también está bueno trabajar con fragmentos, ¿no? Como no buscar, ¿no? Ese ideal de relato totalizante y que Cierto. ahí vamos a encontrar las claves. A mí me parece que hay algo del tema de los orígenes, algo de lo que decía ahí en lo último que leyeron, que solo el Mesías puede hacer ciertas cosas. Plantea también un sistema de relaciones de poder eh, y no solo del tema del origen, sino del origen de un orden inmutable. Mm, Me parece que también nos trae algo de eso y la posibilidad
también de sumarle el elemento de el lugar que ocupan las religiones a lo largo de la historia de la cultura, encontrando sus similitudes y diferencias, en donde aparece la figura, por ejemplo, de Dios o de un Mesías, como algo que encarna de distintas maneras un orden inmutable y aparte un elemento de potencia que excede lo humano, que excede lo que los hombres y mujeres pueden hacer. En ese sentido, a mí me trae mucho el tema de pensar anarquía, como lo traes muchas veces, quizá desde otro ángulo. Digamos, ¿qué pasa con el enano que está en el artilugio y con la posibilidad de unas formas de relación habitadas por anarquía? Ahí me quedo. Sabés que yo había hecho algunos comentarios al texto ese, y uno de los comentarios, cuando empieza el relato este, se les permite, dice, a 4 sabios se le permite entrar en el paraíso. Y entonces me parece que no sé si llamarlo un objetivo o un sentido de estas reuniones, es cómo formular interrogantes para que esas interrogantes nos permitan acercarnos de otra manera, si te sigo, Lila, no confirmar la separación, que hay un relato en donde solo determinadas cosas las puede hacer alguien, un mesías, ¿no? Un superhéroe. ¿no? O un superhéroe, o alguien endiosado, en fin, ¿no? Superior. Entonces, me parece que un interrogante, cuando en el relato este dice se les permite, un interrogante es de qué manera nos autorizamos o no, ¿no? A hacer, a entrar, salir, correr las cosas, confirmar que las cosas están en su lugar, ¿no? Me parece que ese es un interrogante que aprovecho que hay muchos colegas a contar mis problemas. A mí me inquieta mucho en la clínica, ¿no? Es decir, cómo lo que se habla habilita a hacer o no. Pedro, levantaste Sí, la mano. Adelante, por favor. fíjate, siguiendo con este cuestionamiento que haces y lo que hemos estado platicando y particularmente esto del Mesías, fíjense que a mí me ha estado dando mucho la vuelta la relación que tiene lo que decimos y pensamos con base en el sistema de ideas que encuadra nuestro pensamiento vincular. O sea, en este sentido, hay un sistema de ideas, una ideología, un sistema de pensamientos, un sistema de información que sostiene el vínculo y sostiene la información del vínculo con el cual nos estamos platicando. El relato, el mito que sostiene lo que estamos platicando. Entonces, en esta frase que dice, o sea, que hay acciones que solamente un Mesías puede realizar, eso ocurre siempre y cuando tú existas en una cultura y asumas que puede existir una figura mesiánica y lo que conlleva con ello. Pero no tendría completamente ninguna lógica si en la cultura en la que tú crees y en tu sistema de valores egosintónicos no existe esa figura del Mesías o del superhéroe, lo que ustedes quieran llamarle. Entonces, siguiendo con la métrica que nos está platicando Nelson, a lo cual me sumo, una buena pregunta que yo creo que nos puede generar más derivas útiles es qué parte de nuestro sistema de ideas sostiene las premisas que estamos investigando. Porque si nuestro sistema de ideas, nuestra ideología, nuestras metáforas, nuestro continente de pensamientos
no tiene esos elementos para poder procesar las preguntas, ni siquiera vamos a hacer las preguntas correctas. O sea, voy a poner un ejemplo para darme a entender. O sea, en la filosofía o en la cosmovisión de los egipcios, no se podía pensar viajar a la luna porque la luna no era un cuerpo celeste que se podría alcanzar. Entonces esa pregunta no se la podían ejecutar porque pensaban que era un dios ahí girando alrededor de la Tierra o en un dragón. Entonces pensaban cómo domesticar al dragón o una cosa así, por llamarlo de alguna manera. Pero para poder pensar en viajar a la Luna tuvieron que transcurrir muchos siglos y tuvo que llegar Julio Verne para que se pudiera imaginar que potencialmente se podrá construir un artefacto que potencialmente podrá llegar a la Luna. Pero hay muchas preguntas que nosotros no nos podemos contestar ni nos ocurren si el encuadre de ideas que nos sostiene no nos permiten para pensar y viceversa. Si nuestro sistema de ideas incluye la palabra Mesías, entonces podemos pensar en el Mesías, pero si no le incluye, vamos a pensarlo con otra metáfora o con otra alegoría. Gracias, colegas. Un abrazo a todos. Silvana, a ver, Yo Elena, me hizo pensar en lo que, ¿se acuerdan lo que hablaba Pablo Huppert de un orden sin autoridad, como una construcción colectiva, ¿no? Solo eso, si es posible. ¿cómo dirías, Ana? Claro, porque el compañero hablaba de cómo decimos y pensamos en un sistema que sostiene lo que pensamos o decimos, y siempre aludiendo a un todopoderoso o a un orden que ya está preestablecido. Entonces, esto que decía Pablo, ¿se acuerdan de cómo esto de que la autoridad está en crisis, pero más allá de lo político, cómo construir un orden sin autoridad? Cuando él decía, ¿cómo podemos pensar lo que no está habilitado para pensar? Y esto que hablábamos de como una construcción colectiva, qué difícil, bueno, esto de un orden sin autoridad, una construcción en donde el poder no esté en los términos que habitamos o que hemos habitado hasta ahora. Ujú. Bien. Me parece interesante esto este, de abrir interrogantes, hablando de traducciones. Yo traduzco, Ana, no sé si, bueno, o si está de acuerdo o no, pero poder con poder hacer, ¿no? Porque si no, Sí, empezamos a hablar del poder como si fuera sí. un ente, ¿no? Este, sí. eh, eh, Corina, dame un segundo. Quiero, eh, Silvana me pregunta, ¿podrías desarrollar lo que acabas de mencionar acerca de la clínica? Eh, es una preocupación genérica, Silvana, con relación al de qué manera en el análisis, la terapia, se habilita a hacer. Primero que está la idea, ya nos viene de que las personas que participan en la clínica, una es paciente, ya, ya tiene una carga de pasividad, ¿no? Mm. Eh, y bueno, Y es genérica. el alumno es sin luz, El alumno quiere es decir sin eso, luz. Sí, Alumno no quiere sabía. decir sin luz, A negativo, privado de Ah, luz. privado de privado de luz. luz. Bueno, mira, sí. Qué bueno. Bueno, eh, ahí me engancho con algo de lo que, para explicitarlo, algo de lo que trae Ana recién, esto de cómo, a mí me parece que este espacio es una experiencia, a ver cómo resulta. Este, digo porque no es que bueno, se hace lo que se puede, pero, pero es una preocupación que me ha aparecido hace relativamente poco, esto, Silvana, de relacionado con el tema del poder hacer, de qué manera en lo singular ver de otra manera habilita a otras maneras de hacer.
que no eliminan, que, que no entran en una situación, no, porque, claro, la eliminación, como me pareció entenderle a Gustavo, eh, es, es entrar en una lógica de juicios, ¿no? Corina, que, Bueno, qué lindo estar acá. Quiero acotar eso, pero los escuchaba y me hicieron pensar en varias cosas. En primer lugar, se me venía el elogio del riesgo de Dufour Mantel, el arriesgarse, creo que hay algo del arrojo, porque también se me venía mientras les escuchaba una travesía, yo remo y se me venía una travesía en la que todo salió mal. Y mi ilusión en esa travesía en el río era que todo salga bien, poder acampar, poder comer un asado. Nada de eso pasó. Eh, el viento norte fue de una velocidad enorme, fue horrible. Y tuvimos que acampar y comer lo que teníamos, porque el abrigo, la comida estaba en el campamento y nosotros en el bote teníamos un vino, salames, no sé si saben lo que son los salames en algunos, ¿no? Embutidos Sí. serían, embutidos. Eh, y yo había llevado una torta de queso que me salió muy mal. Fue horrible. Entonces yo pensaba en esa travesía y la verdad es que también a mí me pasó que lo único bueno es que no volteé en el kayak porque no sabía subir de vuelta, pero muchos se cayeron porque había mucho viento y en el Paraná acá hay mucho remanso y remolino. O sea, fue muy peligrosa. O sea, que hubo gente que podía no haber sobrevivido en esa travesía, pero no, sobrevivimos. Entonces, pensaba todo el tiempo cuando ustedes hablaban en eso, ¿no? No teníamos vasos, plato, que teníamos lo que teníamos. Y se me venía eso, ¿no? No, no es planeado, uno no planea eso, pasa y hace lo que puede, pensaba, ¿no? También, y eso creo que sucede muchas veces en nuestras prácticas, ¿no? Sí, y con otros, había otros, yo no estaba sola. Eso creo que también es importante. Y ahí me acordé de Joaquín, que creo que iba a hablar y después no habló, pero me acuerdo porque Joaquín siempre la nombra a Úrsula Le Guin en un cuento que se llama La teoría de la bolsa que transporta la ficción, creo que es así el título, en donde ella se pregunta cómo hacer, esa es su pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para escribir una historia sobre la avena? ¿No? Esa es la historia, así comienza, Sobre ¿no? la avena. La, Avena, avena, porque se refiere a los principios de la humanidad, porque ella pone en cuestión la historia asesina, ¿no? Y hace unas conexiones con la primer película en donde se muestra al primate que le pega a otro primate y ahí empieza, ¿no? La historia asesina de nuestra humanidad que es sobre la que inclusive habla de la historia del héroe. Y ella dice, ¿cómo hago para hablar y para hacer interesante una historia sobre la avena? Porque la avena fue necesaria, fue necesario conservarla, fue necesario crear contenedores, bolsas que transporten para compartir con otros, ¿no? Empieza a contar todo esto y que resulte interesante, porque eso también pasó, dice ella. No solo pasó todo esto otro en donde unos fueron superiores a otros y triunfaron y eso se cuenta y se repite, sino que esto también se tejió, también se conservó, también se cuidó y eso no se contó, dice ella, ¿no? Y habla de la bolsa, de un elemento cualquiera y pone en valor eso. Eh, Nada, quería contarles eso. Me fui por esas derivas. ¿cómo se llama el cuento? La ¿Me teoría dijiste? de la bolsa que transporta la ficción. Lo busco y lo puedo pasar. bueno, Ah, buenísimo. Sí, 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 lo tengo porque lo leí muchas veces porque me parece maravilloso. Sí.
Yo una cosa que quería plantear, avanzando un poco en el texto de Nelson, es respecto a la Torre de Babel, eh, porque en el relato bíblico aparece como un castigo. Y me pregunto si con todo esto que estamos hablando, del correrse, del cambio de lugares, eh, si, si va en el mismo sentido, ¿no? Digo, si seguimos pensando la Torre de Babel como un obstáculo y un castigo. Como un castigo, tengo dos comentarios para hacer de lo que vos decís, Marta. En la próxima vamos a ver diferentes, no en la próxima, pero más Más adelante, adelante, sí. diferentes versiones de Babel, ¿no? De lo que piensan diferentes autores, además del relato bíblico. Pero me hiciste acordar una cosa que necesito decirles, que está confirmado para el martes 28 de julio, o sea, el último martes de julio, vamos a charlar con Reyes Mate, que, que vamos a empezar por la propuesta de este hombre sobre qué pasó cuando eh, en el relato bíblico quisieron hacer una torre para llegar a Dios, ¿no? Por supuesto que no voy a eludir, Kafka tiene su versión también de qué es lo que pasó. Me parece que nos va a permitir pensar cosas de la subjetividad. Después me gustaría en otro momento, yo no estoy con la mano levantada, después capaz retomar lo de la travesía que dijo Corina, me interesa. Ajá. Perdón, Viviana, habías puesto, ¿no? Bueno. Adelante. ¿Yo? Sí, Sí, dale. sí. Dale. Qué gusto verles, primero que nada. Perdón que llegué tarde, pero qué alegría inmensa, inmensa reencontrarnos, que no pude ir a Uruguay, ay, me emociono. Y la verdad que tenía muchas ganas de compartir con ustedes de nuevo. Qué alegría enorme. Bueno, nada más que una pequeña resonancia, a lo mejor no tiene nada que ver, porque entré tarde, quise seguir lo Bueno, que venían hablando y me fui al es este texto. el lugar, diálogos a la deriva es eso. Bueno, pero tiene algo que ver con lo que decías vos con respecto a lo terapéutico, a qué decides uno deja entrar o no. Lo primero que a mí me apareció cuando leí la propuesta fue algo de esto, ¿no? No sé, como una metáfora, pensaba, ¿no? Cuando dice acá, se les permite la entrada al paraíso, ¿no? Y pensaba cuando le permitimos, tal vez ya lo dijeron, discúlpenme, ¿no? Esto de estar demorado. Pensaba cuando uno, entre comillas, ¿no? Permite la entrada a un análisis o a una terapia, ¿no? Uno le permite la entrada. Y el que está dentro de las coordenadas entra. Y el que no está, yo me quedé más, no sé, con algunos comentarios que hicieron ahí, me quedé más con los que no entraron, ¿no? Cómo ese habilitar un espacio ya tiene coordenadas prefijadas, aunque uno no quisiera, porque uno está disponible, se supone que está disponible. Y sin embargo, yo me encontré acá al loco, al ciego y al muerto en el rostro de algunos pacientes que no pueden entrar. Que no puede entrar y que uno se queda ahí, no sé si se queda frustrado, porque muchas veces yo he escuchado terapeutas decir,
el paciente es inanalizables o los que no entran, ¿no? Como que es un déficit del paciente, no nuestro, ¿no? Claro, Tal cual. no pudo entrar, ¿qué va a Es hacer? así. ¿No? Y digo, bueno, ustedes, bueno, los que me conocen ya me conocen un poco, yo suelo tratar con muertos, locos y ciegos en general, y la verdad que me conmovió mucho que iniciáramos con este cuento, alegoría, metáfora, narración, lo que ustedes le pongámosles el nombre que quieran, porque me parece tan Parábola. pertinente. Parábola, Parábola. parábola, totalmente. Me parece tan pertinente preguntarnos qué hacemos entrar y qué no hacemos entrar, ¿no? Yo en una época estaba coordinando un taller que se llamaba Recursos Institucionales en el Ameguino, y el título, que fue muy conflictivo, de hecho pasaron cosas, como decía nuestro expresidente Macri, complejas. El título del taller era la hospitalidad, lo que admite y lo que no admite, ¿no? Y qué admitimos y qué no admitimos. Y se armó un revuelo espantoso, ¿no? Y me hizo acordar mucho a eso. Creo que la pregunta que hicimos es hace 20 años atrás con ese taller, se repite acá, en esta alegoría, y lo tomo en conexión a lo que decía Nelson, cuando uno se hace esas preguntas de qué es lo que hace hacer en la terapia, porque hay gente que no puede entrar, que queda ciega, impactada, hay gente que queda muerta. Yo he visto pacientes que fueron pacientes de otros grupos de hospital de día, por ejemplo, que después vinieron a la huerta y que cuando los dieron de alta, porque supuestamente estaban de alta, daban vueltas alrededor del Ameguino. Tengo una experiencia de uno puntualmente, que no podía volver a entrar porque le habían dado de alta y él me decía que estaba perdido, ¿no? Y eso me quedó muy marcado. Bueno, y era una de las personas que había construido la huerta con nosotros, maderita por maderita, ¿no? Y que yo le decía, bueno, venía a la huerta, pero no podía traspasar la entrada de verja del hospital. Bueno, eso quería decir, que me encantó el principio de este texto y bueno, y reencontrarme con ustedes. No sé si es pertinente, pero me parece que tiene algo que ver con lo que estamos hablando, estaban hablando ustedes. Me deja pensando esto ahora me viene a la cabeza lo que trajo Jacqueline, de qué pasa con los que no piden, ¿no? Porque tanto la viuda como el huérfano, como el extranjero, necesito decirlo porque no se trata son figuras que trae Emanuel Levinas para graficar el otro, ¿no? Para sacar al otro de una descripción categórica, sino el otro nos está pidiendo, nos obliga, nos exige, ¿no? No es algo solamente visual, categórico. Y Jacqueline traía sobre el viudo, sobre los que no están o, o no alcanzamos a recibir el pedido, ¿no? Como lo que compartió Gonzalo, que decía, tomando este poema de Ida Vilariño, de nombrar pone en movimiento, lo que no se nombra, los que no están nombrados, si quiere. Sí. Bien. Como, no sé quién recién, Gilda, que decía del final, tomo eso para plantear, dejemos aquí y semana que viene, en este mismo en este mismo horario, por este mismo canal, en un ratito, habilito para que puedan
participar en el WhatsApp que corresponde a este año y que allí, Elina, está el link para entrar. Gracias. Muy bien. Buena semana para cada uno de ustedes. Pues buena semana. Igualmente. Obrigada. Tchau, tchau. Chao. Chao. Pues a mí también me da mucho gusto verlos de nuevo. Saludos a Sí. todos. Chao, saludos a todos y Chao, todas. chao, nos Un vemos. gustazo. Seguimos en Travesía.